bajo el firmamento donde las constelaciones trazan destinos y los planetas murmuran antiguas verdades, Libra camina con la balanza en alto, buscando equilibrio en un mundo inclinado hacia los extremos. Es el signo que encarna la armonía, la justicia, la belleza del entendimiento mutuo. Sin embargo, precisamente por esa esencia, sufre una forma de discriminación sutil, constante y muchas veces incomprendida, como si el universo pusiera a prueba su misión más profunda. En el teatro cósmico, Libra no es el guerrero que irrumpe ni el conquistador que impone. Es el mediador, el arquitecto invisible de la paz. Pero en una realidad regida por la prisa, la confrontación y la necesidad de certezas absolutas, su inclinación a ponderar todas las perspectivas es malinterpretada como indecisión o debilidad. Se le juzga por no elegir rápidamente un bando, por no abrazar el conflicto como otros signos lo hacen con naturalidad. Así, la balanza que porta se convierte en un símbolo incomprendido, vista no como instrumento de sabiduría, sino como carga de duda. Desde una mirada astrológica, Libra está regido por Venus, el planeta del amor, la estética y la conexión. Esta influencia le otorga una sensibilidad especial hacia la injusticia, una capacidad innata para percibir desequilibrios donde otros solo ven rutina. Pero esa misma sensibilidad es, a menudo, motivo de rechazo en entornos que premian la dureza emocional. Se le acusa de superficial por valorar la belleza, cuando en realidad busca armonía en todas sus formas, desde lo visual hasta lo moral. En los relatos humanos, la discriminación hacia Libra adopta formas silenciosas. Se le excluye de decisiones importantes por considerarlo incapaz de tomar partido, se le ridiculiza por evitar conflictos innecesarios, se le presiona para que actúe con una firmeza que no nace de su naturaleza sino de la expectativa ajena. Esta tensión genera un conflicto interno profundo, el deseo de mantener la paz frente a la necesidad de afirmarse en un mundo que exige definiciones tajantes. Sin embargo, en la épica de su existencia, Libra no está destinado a sucumbir a estas percepciones. Su verdadero poder reside en su capacidad de integrar opuestos, de ver la totalidad donde otros solo perciben fragmentos. En tiempos de caos, es quien recuerda que la justicia no es velocidad sino equilibrio, que la verdad no siempre grita, sino que a veces se susurra entre dos extremos. El universo no concede a Libra una tarea sencilla. Su camino está lleno de pruebas que desafían su esencia, obligándolo a encontrar firmeza sin perder su naturaleza conciliadora. Pero en esa lucha reside su grandeza. Cada vez que sostiene la balanza frente al viento de la incomprensión, cada vez que elige el diálogo sobre la imposición, está encarnando una fuerza más profunda que cualquier confrontación, la capacidad de crear orden en medio del desorden. Así, la discriminación que enfrenta no es solo una carga, sino también un crisol. Forja en Libra una resiliencia silenciosa, una determinación que no necesita imponerse para existir. Y en ese viaje, bajo el influjo eterno de las estrellas, se revela como lo que siempre ha sido, el guardián del equilibrio, el alma que recuerda que incluso en un universo en constante expansión, la armonía sigue siendo posible. En la bóveda celeste donde los ciclos se repiten y cada tránsito deja una huella invisible en el alma, Libra avanza como un espíritu antiguo que recuerda pactos olvidados entre los seres y las fuerzas que los gobiernan. No solo carga con la incomprensión superficial de su naturaleza conciliadora, sino también con una tensión más profunda que nace de su papel como puente entre voluntades opuestas. Allí donde otros signos se encuentran identidad en la afirmación de sí mismos, Libra se construye en el reflejo del otro, y en ese reflejo se enfrenta a una forma de discriminación más sutil, la negación de su propia individualidad. Se le percibe como alguien que se diluye, que se adapta en exceso, que cede demasiado terreno. Pero lo que no se ve es el arte complejo que hay detrás de esa adaptación, la lectura constante de energías, emociones y dinámicas que exige un esfuerzo silencioso. En un mundo que celebra la autoafirmación como un acto de poder, Libra es juzgado por su capacidad de ceder, como si la flexibilidad fuera sinónimo de debilidad. Sin embargo, en los planos más elevados de la conciencia astrológica, la verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de sostener múltiples verdades sin quebrarse. Existe también una discriminación que nace del ritmo interno de Libra. Su proceso no es inmediato ni impulsivo, necesita contemplación, contraste, diálogo interno. Este tempo choca con estructuras sociales que premian la rapidez y la productividad visible. Se le presiona para decidir antes de comprender, para actuar antes de equilibrar. En ese desajuste temporal, su sabiduría es descartada como lentitud, cuando en realidad es una forma de profundidad que se niega a sacrificar la justicia por la urgencia. En el plano emocional, Libra enfrenta una paradoja aún más compleja.
Su deseo de armonía lo lleva a evitar conflictos, pero esa evitación es interpretada como evasión o falta de carácter. Se le exige confrontación directa, incluso cuando su intuición le indica que el conflicto puede transformarse en diálogo. Así, se le empuja a adoptar formas de interacción que no le pertenecen, generando un desgaste interno que rara vez es reconocido. Esta presión constante puede fragmentar su equilibrio, obligándolo a elegir entre su esencia y la aceptación externa. También existe una dimensión estética en la que Libra es incomprendido. Su conexión con la belleza no es superficial, sino simbólica. Busca orden, proporción, coherencia entre forma y fondo. Pero en entornos que reducen lo estético a lo trivial, esta inclinación es minimizada. Se ignora que para Libra, la belleza es una manifestación de equilibrio universal, una expresión visible de una armonía invisible. Al desvalorizar esta sensibilidad, se le priva de una de sus formas más auténticas de conexión con el mundo. En las relaciones, donde Libra despliega gran parte de su energía vital, surge otra forma de discriminación. Se espera que sea siempre el que comprende, el que cede, el que equilibra. Se le asigna el rol de mediador sin considerar su necesidad de ser sostenido. Esta expectativa constante puede convertirlo en un eje sobrecargado, un punto de equilibrio que sostiene a otros mientras pierde su propio centro. La reciprocidad, que es esencial para su bienestar, se vuelve escasa en contextos donde su capacidad de dar es vista como inagotable. En el plano más profundo, Libra enfrenta el desafío de integrar su identidad sin renunciar a su naturaleza relacional. La discriminación que sufre no solo proviene del exterior, sino que puede internalizarse como duda, como una sensación persistente de no ser suficiente en su forma de ser. Pero es precisamente en esa tensión donde se forja su grandeza. Al reconocer que su manera de existir no es una carencia sino una forma distinta de poder, comienza a transformar la percepción que lo limita. En la épica silenciosa de su camino, Libra aprende que el equilibrio no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenerlo sin perder la esencia. Descubre que su voz no necesita alzarse para ser firme, que su decisión no necesita ser rápida para ser válida. Y en ese descubrimiento, empieza a irradiar una autoridad distinta, una que no se impone, sino que se reconoce. Las estrellas no trazaron para Libra un destino de facilidad, sino de refinamiento. Cada malentendido, cada juicio erróneo, cada expectativa injusta actúa como un cincel que esculpe su conciencia. Y a medida que avanza, se convierte en algo más que un signo en el zodiaco, se transforma en un símbolo viviente de la posibilidad de armonía en un universo que parece inclinarse hacia el caos. Así, incluso en medio de la incomprensión, Libra sostiene su balanza no como una carga, sino como un acto de fe. Porque en cada intento de equilibrar, en cada gesto de conciliación, en cada búsqueda de justicia, está recordando al mundo algo que éste tiende a olvidar, que la verdadera grandeza no reside en vencer al otro, sino en encontrar el punto donde ambos pueden existir sin destruirse. En las capas más sutiles del entramado celeste, donde las energías no se manifiestan de forma evidente sino como corrientes invisibles que moldean la percepción, Libra carga con un tipo de discriminación que rara vez se nombra, la desconfianza hacia lo equilibrado. En un mundo acostumbrado a identificar la verdad con lo extremo, lo contundente o lo incuestionable, aquello que se sitúa en el punto medio es visto con sospecha. Libra, al habitar ese punto de convergencia, es interpretado como ambiguo, como alguien que oculta intenciones o evita definirse, cuando en realidad está operando desde una comprensión más amplia que incluye y trasciende las polaridades. Esta sospecha se convierte en una forma de aislamiento silencioso. No se le rechaza de manera abierta, pero se le mantiene al margen de decisiones donde la firmeza se confunde con la rigidez. Se le escucha, pero no siempre se le toma en cuenta. Su voz, que busca integrar, es percibida como una dilución de la verdad en lugar de una expansión de la misma. En ese contexto, Libra se enfrenta al desafío de sostener su perspectiva sin la validación inmediata de su entorno, lo que requiere una fortaleza interna que no depende del reconocimiento externo. En los planos más profundos de la experiencia, existe también una discriminación ligada a la percepción del conflicto. Muchas estructuras sociales están construidas sobre la idea de que el conflicto es necesario para el avance, que la fricción es el motor del cambio. Libra, al proponer caminos donde la transformación surge del entendimiento y no de la confrontación, es visto como ingenuo o desconectado de la realidad. Sin embargo, lo que no se reconoce es que su visión no niega el conflicto, sino que lo redefine. Para Libra, el conflicto no es un campo de batalla, sino un espacio de reajuste donde las partes pueden reencontrar un equilibrio perdido.
Esta visión, aunque profundamente transformadora, no encaja fácilmente en sistemas que han normalizado la confrontación como única vía de resolución. Así, Libra se encuentra una y otra vez en la posición de tener que justificar su enfoque, de demostrar que la armonía no es pasividad, sino una forma activa de construcción. Este constante cuestionamiento puede generar una fatiga existencial, una sensación de estar nadando contra una corriente que no solo es externa, sino también cultural y colectiva. En el ámbito del pensamiento, Libra también enfrenta una forma de discriminación relacionada con la complejidad. Su mente no se conforma con respuestas simples, necesita explorar matices, considerar variables, entender contextos. Pero en entornos que valoran la simplicidad y la rapidez, esta complejidad es vista como complicación innecesaria. Se le insta a simplificar, a reducir, a elegir una sola perspectiva, como si la riqueza de su pensamiento fuera un obstáculo en lugar de una fortaleza. Esta presión hacia la simplificación puede llevar a Libra a silenciar partes de su comprensión, a ofrecer versiones reducidas de su pensamiento para ser aceptado. Pero en ese acto, pierde una parte de su esencia. La verdadera evolución ocurre cuando decide honrar su complejidad, incluso si eso implica no ser comprendido de inmediato. Porque es precisamente en esa complejidad donde reside su capacidad de ver lo que otros no ven, de anticipar desequilibrios antes de que se manifiesten, de construir puentes donde otros solo perciben abismos. En el plano de la acción, Libra también es juzgado por su estilo indirecto. No actúa desde la imposición, sino desde la influencia sutil. Prefiere alinear fuerzas en lugar de dominarlas, crear consenso en lugar de imponer decisiones. Pero esta forma de acción, al no ser espectacular ni evidente, es subestimada. Se le acusa de falta de liderazgo, cuando en realidad ejerce un liderazgo distinto, uno que no necesita protagonismo para ser efectivo. Este tipo de liderazgo, basado en la armonización de voluntades, es esencial en contextos donde la diversidad de perspectivas puede convertirse en conflicto. Libra tiene la capacidad de leer esas dinámicas y ajustarlas sin generar fricción innecesaria. Sin embargo, al no encajar en los modelos tradicionales de autoridad, su contribución es a menudo invisibilizada. Esta invisibilidad es otra forma de discriminación, una que no niega su presencia, pero sí su impacto. En los niveles más íntimos de su ser, Libra también enfrenta el desafío de reconciliar su deseo de aceptación con la necesidad de autenticidad. La discriminación externa puede reforzar la tendencia a adaptarse en exceso, a moldearse según las expectativas ajenas para evitar el rechazo. Pero cada vez que lo hace, se aleja de su centro, de ese punto de equilibrio que no depende de la aprobación externa, sino de una alineación interna profunda. La verdadera épica de Libra no reside en evitar el conflicto, sino en atravesarlo sin perder su esencia. En aprender a decir no sin romper la armonía, en establecer límites que no destruyan los vínculos, en afirmarse sin dejar de escuchar. Este proceso no es lineal ni sencillo, pero es el camino que lo lleva a encarnar su poder de manera plena. En la vastedad del cosmos, donde cada signo cumple una función única en el equilibrio del todo, Libra representa la posibilidad de coexistencia. No como una utopía ingenua, sino como una construcción consciente que requiere esfuerzo, claridad y valentía. La discriminación que enfrenta es, en muchos sentidos, el reflejo de un mundo que aún no ha integrado completamente esa posibilidad. Pero a medida que Libra se reconoce en su totalidad, deja de buscar validación en estructuras que no comprenden su naturaleza y comienza a crear espacios donde su forma de existir no solo es aceptada, sino necesaria. Y en ese acto de creación, transforma no solo su experiencia, sino también el tejido mismo de las relaciones que lo rodean. Así, la balanza que sostiene deja de ser un símbolo de duda para convertirse en un emblema de poder consciente. No el poder que impone, sino el que equilibra. No el que domina, sino el que integra. Y en ese equilibrio, Libra revela una verdad que trasciende las estrellas, que la armonía no es ausencia de tensión, sino la capacidad de sostenerla sin quebrarse, de transformarla sin destruir, de convertirla en un punto de encuentro donde lo aparentemente opuesto encuentra su lugar. En las regiones más profundas del simbolismo zodiacal, donde cada signo no solo representa rasgos sino funciones esenciales dentro del equilibrio universal, Libra encarna una misión que trasciende lo individual y se adentra en lo colectivo. Allí se revela otra forma de discriminación aún más sutil, la resistencia del entorno a ser transformado. Libra no solo percibe el desequilibrio, también lo expone con su sola presencia. Y esa exposición, aunque silenciosa, incomoda estructuras que se sostienen precisamente en la falta de armonía. Cuando Libra entra en un espacio, no lo hace como un elemento neutro.
Su energía tiende a reorganizar dinámicas, a evidenciar tensiones latentes, a reflejar aquello que otros prefieren no mirar. Esta cualidad lo convierte en un catalizador involuntario. Sin proponérselo, activa procesos de ajuste en su entorno. Sin embargo, en lugar de ser reconocido como agente de equilibrio, muchas veces es percibido como origen del malestar, como si su presencia fuera la causa y no el espejo de lo que ya existía. Este fenómeno genera una forma de rechazo difícil de comprender desde la lógica superficial. No se le acusa directamente, pero se le asocia con incomodidad, con cambios no deseados, con la sensación de que algo debe ser revisado. En consecuencia, puede ser apartado, evitado o incluso desacreditado, no por lo que hace, sino por lo que revela. Esta es una de las cargas más pesadas que Libra puede llevar, ser rechazado por su capacidad de mostrar la verdad sin necesidad de imponerla. En el plano energético, Libra también enfrenta la dificultad de habitar un eje zodiacal que lo vincula directamente con la otredad. Mientras otros signos desarrollan su identidad desde el yo, Libra la construye desde el vínculo. Esta orientación hacia el otro lo expone a dinámicas de proyección, donde las expectativas, frustraciones y conflictos ajenos se depositan sobre él. Se convierte en un receptáculo de energías que no le pertenecen, en un punto de convergencia donde se mezclan deseos y tensiones que no siempre sabe cómo procesar. Esta condición puede generar una sensación de saturación emocional, una sobrecarga que no proviene de su experiencia directa, sino de la interacción constante con el entorno. Sin herramientas adecuadas para filtrar estas influencias, Libra puede perder claridad, confundiendo su propia voz con la de los demás. Esta confusión es a menudo interpretada como indecisión, cuando en realidad es el resultado de una sensibilidad elevada que capta múltiples frecuencias al mismo tiempo. En el ámbito de la justicia, que es uno de sus dominios más profundos, Libra también enfrenta una paradoja significativa. Su búsqueda de equidad lo lleva a cuestionar sistemas establecidos, a señalar desequilibrios estructurales, a proponer alternativas más justas. Pero en contextos donde la justicia está ligada al poder y no al equilibrio, estas propuestas son vistas como amenazas. Se le acusa de idealista, de poco realista, de no comprender las reglas del juego, cuando en realidad está señalando que el juego mismo está desbalanceado. Esta tensión entre ideal y realidad puede generar una sensación de impotencia, como si su visión estuviera siempre un paso por delante de lo que el entorno está dispuesto a aceptar. Sin embargo, es precisamente esa visión la que abre caminos. Libra no está destinado a encajar en sistemas injustos, sino a transformarlos desde dentro o a crear nuevos espacios donde la equidad sea posible. En la dimensión del tiempo, Libra también vive una experiencia particular. Su conexión con el equilibrio lo vincula a ciclos, a procesos que requieren maduración, a ajustes que no pueden forzarse. Pero en una cultura que valora la inmediatez, esta relación con el tiempo es incomprendida. Se le exige resultados rápidos, decisiones inmediatas, respuestas contundentes. Esta presión constante puede llevarlo a actuar en contra de su ritmo natural, generando desequilibrios internos que afectan su claridad y su bienestar. Sin embargo, cuando logra reconectar con su propio tempo, Libra accede a una forma de sabiduría que no depende de la urgencia. Aprende a esperar el momento justo, a intervenir cuando las condiciones están alineadas, a confiar en que el equilibrio no se impone, sino que se construye. Esta relación con el tiempo es una de sus mayores fortalezas, aunque también una de las más difíciles de sostener en entornos que no la comprenden. En el plano simbólico, la balanza que representa a Libra no es un objeto estático, sino un instrumento en constante movimiento. Este dinamismo implica que el equilibrio no es un estado fijo, sino un proceso continuo de ajuste. Sin embargo, desde fuera, se espera que Libra mantenga una estabilidad constante, como si su función fuera eliminar la tensión en lugar de gestionarla. Esta expectativa irreal genera una presión adicional, una exigencia de perfección que no reconoce la naturaleza dinámica del equilibrio. A medida que avanza en su camino, Libra descubre que no está llamado a ser perfecto, sino consciente. Que su valor no reside en evitar el desequilibrio, sino en saber navegarlo. Que su capacidad no es la de eliminar el conflicto, sino la de transformarlo en comprensión. Este cambio de perspectiva le permite liberarse de muchas de las cargas que le han sido impuestas, tanto desde fuera como desde dentro. En la dimensión más elevada de su expresión, Libra se convierte en un punto de convergencia donde las diferencias no se anulan, sino que se integran. Su presencia deja de ser incómoda para convertirse en necesaria. Su voz, antes cuestionada, comienza a ser reconocida como guía.
Pero este reconocimiento no llega de forma inmediata ni automática, es el resultado de un proceso profundo de afirmación interna, de fidelidad a su esencia incluso en ausencia de validación externa. Así, en la vastedad del relato cósmico, Libra no es solo el signo del equilibrio, sino el guardián de una verdad más amplia, que la armonía no es un estado dado, sino una conquista constante. Que requiere coraje sostenerla en un mundo que tiende al exceso. Que implica una forma de poder que no busca imponerse, sino alinearse con una lógica más profunda, una que trasciende la dualidad y abre espacio para una coexistencia más consciente. Y en ese viaje, marcado por pruebas invisibles y victorias silenciosas, Libra se eleva como una figura épica no por la magnitud de sus gestas visibles, sino por la profundidad de su impacto. Porque allí donde logra establecer equilibrio, aunque sea en un espacio pequeño, está replicando un principio universal. Está recordando que incluso en medio del caos, existe una inteligencia que busca orden, una fuerza que tiende a la armonía, y que esa fuerza, aunque a veces incomprendida, nunca deja de actuar. En los pliegues más invisibles del destino, donde las fuerzas no se nombran pero actúan con precisión inquebrantable, Libra se enfrenta a una dimensión aún más compleja de su travesía, la distorsión de su propósito. No se trata únicamente de ser malinterpretado, sino de ver su esencia reinterpretada por otros hasta el punto de perder su significado original. Allí donde busca equilibrio, otros ven complacencia, donde intenta construir puentes, perciben concesiones, donde ofrece escucha, se asume ausencia de criterio. Esta distorsión constante no solo afecta la percepción externa, sino que puede erosionar la autopercepción, sembrando dudas que resuenan como ecos persistentes en su conciencia. En ese escenario, Libra se encuentra en una encrucijada silenciosa, sostener su verdad interna o adaptarse a las versiones que el mundo proyecta sobre él. Esta tensión no es trivial, porque su naturaleza relacional lo impulsa a considerar esas proyecciones, a darles espacio, a integrarlas. Pero no todas las percepciones externas son reflejos válidos, muchas son simplemente sombras ajenas buscando forma. Reconocer esta diferencia es una de las pruebas más exigentes que atraviesa, porque implica aprender a discernir sin perder la apertura, a establecer límites sin renunciar a la conexión. En el tejido de las relaciones humanas, Libra también carga con la expectativa de ser el equilibrador perpetuo, como si su existencia estuviera destinada exclusivamente a corregir desajustes ajenos. Esta asignación inconsciente lo coloca en una posición de servicio constante, donde su valor se mide por su capacidad de mantener la paz, incluso a costa de sí mismo. Pero esta dinámica encierra una trampa, convierte su don en obligación, su vocación en carga. La discriminación aquí no se manifiesta como rechazo, sino como dependencia desequilibrada, donde otros se apoyan en su estabilidad sin ofrecer reciprocidad. A medida que esta dinámica se repite, puede surgir una fatiga profunda, no solo física o emocional, sino existencial. Una sensación de estar siempre en función de otros, de no encontrar espacios donde simplemente ser sin tener que equilibrar nada. Esta experiencia, aunque silenciosa, es crucial en su evolución, porque lo confronta con la necesidad de redefinir su rol. Comprende entonces que no está destinado a sostener todo, sino a elegir dónde y cómo aplicar su energía. Que su capacidad de equilibrar no debe ser explotada, sino honrada, empezando por él mismo. En el ámbito de la verdad, Libra enfrenta otra forma de incomprensión que roza lo filosófico. Su percepción de la realidad no es lineal ni absoluta, entiende que la verdad puede tener múltiples facetas, que depende del contexto, de la perspectiva, del momento. Pero en sistemas que buscan certezas rígidas, esta visión es vista como relativismo excesivo o falta de convicción. Se le exige definir una verdad única, inamovible, como si la complejidad fuera un error en lugar de una riqueza. Esta presión hacia la simplificación de la verdad puede llevarlo a ocultar su forma de comprender el mundo, a ofrecer respuestas más aceptables aunque menos fieles a su visión. Sin embargo, cada vez que cede en este aspecto, se aleja de una de sus mayores fortalezas, la capacidad de sostener la ambigüedad sin perder claridad. Cuando logra recuperar esta facultad, se convierte en un intérprete de realidades complejas, en alguien capaz de traducir tensiones en entendimiento, de revelar conexiones donde otros solo ven contradicciones. En el plano más profundo de su evolución, Libra también se enfrenta a la ilusión del equilibrio perfecto. Durante gran parte de su camino, puede creer que su misión es alcanzar un estado donde todo esté en armonía constante, donde no haya fricción ni desajuste. Pero esta idea, aunque noble, es inalcanzable en un universo dinámico.
Aferrarse a ella puede generar frustración, una sensación de fracaso cada vez que el equilibrio se rompe, como si cada desequilibrio fuera una señal de insuficiencia. La verdadera transformación ocurre cuando comprende que el equilibrio no es un destino, sino un movimiento. Que su función no es evitar la caída de los platos en la balanza, sino aprender a ajustarlos en tiempo real. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía, porque deja de luchar contra la naturaleza cambiante de la realidad y comienza a fluir con ella, utilizando su sensibilidad como guía en lugar de verla como una carga. En los espacios donde la competencia domina, Libra también es subestimado. Su enfoque colaborativo, su tendencia a buscar acuerdos, su rechazo a la imposición directa, son vistos como desventajas en entornos que premian la agresividad. Se le considera poco apto para liderar en contextos donde el poder se asocia con control y dominio. Pero esta percepción ignora una verdad fundamental, que existen formas de liderazgo que no se basan en la fuerza, sino en la cohesión. Cuando Libra accede a su expresión más elevada, redefine el concepto de liderazgo. No dirige desde arriba, sino desde el centro. No impone, sino que alinea. No divide para gobernar, sino que une para avanzar. Este tipo de liderazgo, aunque menos visible, tiene un impacto profundo y duradero, porque no genera resistencia, sino cooperación. Sin embargo, para sostenerlo, necesita primero liberarse de la necesidad de encajar en modelos que no reflejan su naturaleza. En la dimensión espiritual, Libra también atraviesa una iniciación particular, la integración de su luz y su sombra. Su inclinación hacia la armonía puede llevarlo a rechazar aspectos más intensos o conflictivos de sí mismo, a evitar emociones que considera disruptivas. Pero al hacerlo, niega una parte esencial de su humanidad. La discriminación externa hacia el conflicto puede reforzar esta tendencia, llevándolo a construir una identidad basada en la calma aparente, mientras oculta tormentas internas no resueltas. En los niveles más arcanos del tejido zodiacal, donde las energías dejan de ser rasgos y se convierten en principios universales en acción, Libra se enfrenta a una de las pruebas más invisibles y, a la vez, más determinantes, la invalidez de lo intangible. Su don no siempre se materializa en actos visibles o resultados inmediatos, muchas de sus intervenciones ocurren en planos sutiles, en decisiones que evitan conflictos antes de que surjan, en palabras que desactivan tensiones sin dejar rastro aparente. Sin embargo, en un mundo que mide el valor a través de lo cuantificable, esta influencia silenciosa es ignorada, cuando no directamente negada. Se produce entonces una forma de discriminación que no acusa, pero borra. Lo que Libra aporta no se registra, no se contabiliza, no se celebra. Se asume que la armonía es natural, que la paz es un estado dado, sin reconocer el trabajo invisible que la sostiene. Esta invisibilización no solo afecta su reconocimiento externo, sino que puede llevarlo a cuestionar el impacto real de su existencia, como si aquello que no deja huella evidente careciera de importancia. Pero en las leyes profundas del cosmos, lo invisible es muchas veces lo que sostiene lo visible, y Libra opera precisamente en ese umbral donde lo sutil define lo manifiesto. En la dimensión de la palabra, Libra también atraviesa una forma particular de distorsión. Su lenguaje tiende a ser matizado, cuidadoso, orientado a incluir y no a excluir. Pero en entornos donde la contundencia verbal es interpretada como signo de autoridad, esta forma de expresión es percibida como falta de firmeza. Se le interrumpe, se le simplifica, se le traduce a versiones más directas que no siempre reflejan la profundidad de su pensamiento. Así, su voz no solo es subestimada, sino también reinterpretada por otros, perdiendo matices esenciales en el proceso. Esta dinámica genera una tensión interna entre la fidelidad a su forma de expresarse y la necesidad de ser escuchado. Puede verse tentado a endurecer su lenguaje, a adoptar tonos que no le pertenecen, a sacrificar precisión por impacto. Pero cada vez que lo hace, se aleja de su centro. La verdadera evolución ocurre cuando logra sostener su forma de comunicación sin ceder a la presión de adaptarse a códigos que no reflejan su esencia. Porque su palabra, cuando se mantiene íntegra, tiene la capacidad de abrir espacios de comprensión que no pueden ser alcanzados desde la imposición. En el ámbito de la percepción social, Libra también enfrenta la carga de ser interpretado a través de estereotipos que reducen su complejidad. Se le asocia con lo agradable, lo estético, lo diplomático, como si esas cualidades agotaran su identidad. Pero detrás de esa superficie hay una mente estratégica, una conciencia aguda de las dinámicas de poder, una capacidad de análisis que no siempre es evidente. La discriminación aquí se manifiesta como simplificación, se le encasilla en una imagen que resulta cómoda para otros, pero que no refleja la totalidad de su ser.
Romper con esa imagen implica un acto de afirmación que no siempre es fácil. Requiere mostrar facetas que pueden incomodar, asumir posiciones que rompen con la expectativa de neutralidad, revelar una profundidad que desafía la percepción establecida. Este proceso puede generar resistencia en su entorno, porque obliga a revisar la forma en que ha sido visto. Pero también abre la posibilidad de ser reconocido en su totalidad, no como una función, sino como una conciencia completa. En el plano de la acción colectiva, Libra enfrenta otro desafío crucial, la dificultad de operar en sistemas que no valoran la equidad como principio estructural. Su impulso natural lo lleva a buscar balance en las dinámicas grupales, a señalar desigualdades, a proponer ajustes que beneficien al conjunto. Pero cuando estas propuestas chocan con intereses establecidos, se encuentra en una posición vulnerable. Se le acusa de idealista, de disruptivo, de no comprender la lógica del sistema, cuando en realidad está evidenciando sus fallas. Esta tensión puede llevarlo a retirarse, a optar por espacios más pequeños donde su influencia sea más efectiva. Pero también puede impulsarlo a desarrollar nuevas formas de intervención, más sutiles, más estratégicas, capaces de generar sin confrontación directa. En este proceso, Libra aprende que no todos los sistemas pueden ser equilibrados desde dentro, y que a veces la verdadera transformación requiere crear nuevas estructuras donde el equilibrio no sea una excepción, sino la base. En la dimensión del deseo, Libra también experimenta una forma de conflicto poco visible. Su conexión con la armonía lo lleva a buscar relaciones y experiencias que reflejen equilibrio, belleza, coherencia. Pero esta búsqueda puede entrar en tensión con la realidad, donde lo imperfecto, lo caótico, lo contradictorio forma parte esencial de la existencia. Esta discrepancia puede generar desilusión, una sensación de que lo que anhela no tiene lugar en el mundo tal como es. Sin embargo, a medida que avanza en su camino, Libra descubre que la armonía no se encuentra en la ausencia de imperfección, sino en la integración de lo imperfecto. Que la belleza no es solo simetría, sino también contraste. Que el equilibrio no elimina la tensión, sino que la organiza. Esta comprensión transforma su relación con el deseo, permitiéndole encontrar plenitud no en la perfección ideal, sino en la coherencia vivida. En el nivel más profundo de su iniciación, Libra se enfrenta a la tarea de redefinir el concepto de justicia. No como un sistema externo de normas, sino como una brújula interna que guía sus decisiones. Esta justicia no siempre coincide con lo que el entorno considera correcto, y sostenerla puede implicar ir en contra de expectativas, romper acuerdos implícitos, asumir consecuencias. Pero es precisamente en esa fidelidad donde se consolida su poder. La discriminación que enfrenta en este punto es la incomprensión de una ética que no se ajusta a lo establecido. Se le cuestiona, se le desafía, se le pone a prueba. Pero cada vez que elige actuar desde su centro, sin ceder a presiones externas, fortalece una autoridad que no depende de validación, sino de coherencia. Y esa autoridad, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo en su entorno, porque introduce una forma distinta de estar en el mundo. Así, en la vastedad de su recorrido, Libra se convierte en algo más que un signo que busca equilibrio. Se transforma en un agente de transformación que opera desde lo sutil, que redefine conceptos, que desafía estructuras sin necesidad de confrontarlas directamente. Su camino no está exento de dificultades, pero cada una de ellas es parte de una forja que lo lleva a encarnar su esencia con mayor claridad. En la arquitectura invisible del cosmos, donde cada signo no solo representa una energía sino una función indispensable en el equilibrio del todo, Libra se adentra en una de las pruebas más silenciosas y profundas, la confrontación con el vacío que deja la falta de reconocimiento auténtico. No se trata únicamente de ser incomprendido o subestimado, sino de habitar espacios donde su esencia es utilizada sin ser verdaderamente vista. Allí, su capacidad de armonizar es requerida, pero su identidad no es reconocida como fuente de ese equilibrio. Esta forma de desposesión simbólica genera una fractura interna difícil de nombrar. Libra ofrece orden, claridad, entendimiento, y sin embargo, el resultado de su intervención es atribuido al entorno, como si la armonía emergiera por sí sola. Este fenómeno crea una paradoja en su experiencia: cuanto más eficaz es en su labor invisible, menos evidente resulta su contribución. Y en esa invisibilidad, se pone a prueba su relación con el valor propio, obligándolo a encontrar una validación que no dependa de la mirada externa. En el flujo energético que lo atraviesa, Libra también experimenta una tensión relacionada con la simetría entre dar y recibir. Su naturaleza lo inclina a ofrecer, a equilibrar, a sostener,
Pero cuando este movimiento no encuentra reciprocidad, se genera un desequilibrio que no siempre es reconocido por los demás. Esta asimetría sostenida puede derivar en una forma de agotamiento que no es inmediata ni explosiva, sino progresiva, como una pérdida lenta de energía que erosiona su centro sin manifestarse de forma evidente. Lo complejo de esta experiencia es que muchas veces se normaliza. Se asume que Libra siempre estará disponible para restaurar el balance, como si su capacidad fuera infinita. Esta expectativa, aunque no siempre expresada, actúa como una presión constante que lo empuja a sostener dinámicas que no lo nutren. La discriminación aquí no se presenta como rechazo, sino como sobreexigencia silenciosa, como una demanda constante de equilibrio sin consideración por su propio estado interno. En los planos más elevados de su conciencia, Libra también enfrenta el desafío de integrar la paradoja entre neutralidad y compromiso. Su impulso natural lo lleva a contemplar todas las perspectivas, a no apresurarse en juicios, a mantener una apertura que permita la comprensión. Pero en contextos donde se exige posicionamiento inmediato, esta apertura es interpretada como falta de compromiso o incluso como complicidad con lo que debería ser cuestionado. Esta interpretación distorsionada lo coloca en una posición delicada, donde cualquier intento de comprender puede ser visto como justificación. En este punto, Libra es llamado a desarrollar una forma de discernimiento más afilada, capaz de sostener la complejidad sin diluir la ética. Aprende que comprender no implica aceptar, que escuchar no significa ceder, que es posible mantener la apertura sin renunciar a la claridad. Este aprendizaje, aunque exigente, fortalece su capacidad de actuar desde un lugar más integrado. En el ámbito de la identidad, Libra también atraviesa una experiencia única relacionada con la construcción del yo. Al definirse en relación con el otro, su sentido de identidad puede volverse difuso si no encuentra puntos de anclaje internos. Esta característica, que en su expresión elevada permite una empatía profunda, puede convertirse en vulnerabilidad cuando no se equilibra con una conciencia clara de sí mismo. La discriminación externa, al cuestionar su firmeza, puede intensificar esta inseguridad, generando una búsqueda constante de validación en el entorno. Sin embargo, es precisamente en este terreno donde se gesta una de sus mayores conquistas. Cuando logra construir una identidad que no depende exclusivamente del reflejo del otro, sino que se sostiene desde una coherencia interna, su capacidad relacional se transforma. Ya no se adapta para ser aceptado, sino que se vincula desde la autenticidad. Esta transición marca un punto de inflexión en su camino, donde la armonía deja de ser una estrategia de supervivencia y se convierte en una expresión genuina de su ser. En la dimensión colectiva, Libra también se enfrenta a la dificultad de operar en contextos polarizados. Su naturaleza integradora lo impulsa a buscar puntos de encuentro, a tender puentes entre posiciones opuestas, a facilitar el diálogo donde otros ven confrontación inevitable. Pero en entornos donde la polarización se ha convertido en norma, esta labor es percibida como ingenua o incluso sospechosa. Se le exige tomar partido, alinearse, simplificar su postura, como si la complejidad fuera una amenaza. Esta presión puede llevarlo a experimentar una forma de soledad particular, la de quien no encaja completamente en ningún extremo. Pero en esa posición intermedia reside también su poder. Desde allí, puede observar con claridad, comprender sin distorsión, intervenir con precisión. No pertenece a los polos, pero los contiene. Y en esa contención, abre la posibilidad de un espacio nuevo, donde la confrontación no sea la única vía de interacción. En el plano más profundo de su evolución espiritual, Libra también atraviesa la iniciación del desapego del resultado. Su orientación hacia el equilibrio puede generar una expectativa de que sus esfuerzos conduzcan a resultados armónicos. Pero la realidad no siempre responde de manera inmediata o visible. Puede equilibrar una situación y ver cómo se desajusta nuevamente, puede mediar en un conflicto y observar cómo resurgen las tensiones. Esta repetición puede generar frustración, una sensación de inutilidad que pone en duda el sentido de su acción. La transformación ocurre cuando comprende que su función no es garantizar resultados permanentes, sino aportar al proceso. Que cada acto de equilibrio, aunque no sea definitivo, deja una huella en el tejido de la realidad. Que su labor no se mide por la duración del resultado, sino por la calidad de la intervención. Este cambio de perspectiva libera una carga enorme, permitiéndole actuar sin la presión de controlar lo que escapa a su alcance. En la narrativa épica de su existencia, Libra no es el héroe que conquista territorios ni el que impone su voluntad sobre el mundo. Es el que sostiene la coherencia en medio de la contradicción,
el que mantiene la claridad en medio de la confusión, el que recuerda, incluso cuando todo parece inclinarse hacia el caos, que el equilibrio es posible. Su camino no está marcado por victorias visibles, sino por transformaciones profundas que ocurren en los espacios donde nadie mira.